buenas tardes. Bienvenidos a Consulta Económica, el oráculo económico de la República Dominicana, el programa económico de la Z101, y debemos iniciar el programa con algunas noticias provenientes de nuestro principal socio comercial, los Estados Unidos. El presidente Donald Trump ha vuelto con su garrote arancelario, y esta vez le tocó a la Unión Europea, nada más y nada menos la Unión Europea, el principal socio comercial de los Estados Unidos. Son 27 países que conforman un bloque que constituyen una de las tres principales economías a nivel global. Estados Unidos, China, la Unión Europea constituyen las tres principales economías y son los tres principales mercados. Y para Estados Unidos constituyen una cantidad enorme de flujo comercial. Para que ustedes tengan una idea, con relación a la Unión Europea, Estados Unidos importó 606 mil millones de dólares, 606 mil millones de dólares, y exportó 370 mil millones de dólares. Es decir, que Estados Unidos tiene un déficit frente a la Unión Europea de 336 mil millones de dólares. 336 mil millones de dólares es el déficit que tienen los Estados Unidos. ¿Cuáles productos son los que más exporta la Unión Europea a los Estados Unidos? Farmacéuticos. Comienza por ahí, farmacéuticos. Recuerden que ahí está Bayer, ahí está todo un conjunto de empresas que tienen un nombre importantísimo a nivel internacional. Está la Merck, están empresas que realmente... la Roche, Suiza, o sea, empresas, y bueno, incluso las españolas, la de Láser, por ejemplo, un gran amigo mío, que falleció no hace mucho, pero son grandes empresas farmacéuticas, grandes exportadoras, y penetran en el mercado de los Estados Unidos, y le genera eso, con esas exportaciones, un agujero externo a los Estados Unidos. Pero no es porque ellas se porten mal, no es que ellas estén haciéndolo mal, no es que ellas le moleste a Estados Unidos o quieran hacerle daño a Estados Unidos. Simplemente son empresas sumamente competitivas, las empresas farmacéuticas europeas, y le colocan una gran cantidad de productos a los Estados Unidos, y esto genera parte de ese déficit que quiere evitar el presidente Donald Trump, o quiere reducir por lo menos el presidente Donald Trump. Los productos farmacéuticos, los automóviles, piezas y maquinarias también son otras exportaciones europeas hacia los Estados Unidos. Mientras que Estados Unidos le vende petróleo crudo, le vende gas natural. Recuerden que Estados Unidos es quien sustituye a Rusia en el suministro del gas natural a Europa. Recuerden que el gas natural venía por gasoducto desde Rusia hacia Alemania y otros países más, pero ante las sanciones que establecen por la invasión a Ucrania los países europeos a Rusia, pues esto hace que Estados Unidos sea quien se aproveche y genera un pico. Y eso Trump ni lo menciona, pero yo se lo estoy mencionando porque esto es Consulta Económica, y estoy segurísimo que este tipo de información también le llega a las embajadas europeas acá, a la Unión Europea acá, que ellos sepan defenderse de que Estados Unidos se ha beneficiado de una forma extraordinaria de lo que fue la guerra de Ucrania, porque subió el precio del gas natural a nivel global, y además quien le compró ese gas natural principalmente fue la Unión Europea. Pues de tal manera que hay que decirle a Estados Unidos, bueno, pero ustedes se han beneficiado generando un mayor precio y nosotros además comprándole a ustedes. Otros productos que ellos le compran aviones, piezas para aviones, automóviles también. Pero obviamente hay un déficit que Estados Unidos quiere enfrentar, y por eso el presidente Trump, con su un garrote arancelario, pues le ha establecido un arancel de 50%. Recuerden que originalmente iba a ser el arancel recíproco 20%, para que ustedes vean cómo funciona esto. Trump le había puesto un arancel recíproco de 20%, y a algunos productos le había colocado una mayor tasa. Lo que es arancel aplicado a el acero, aluminio, así como también a vehículos.
se había discutido de una mayor tasa, pero era 20%. Luego pospone durante 90 días y se lo baja a 10%. Pues ahora un exabrupto del presidente de los Estados Unidos, porque él piensa que las negociaciones no van al ritmo que le gustaría. Recibió queja de Ludwig, que es el secretario de Comercio, recibió queja de Bessent, que es el ministro del Tesoro, recibió queja de el representante del Comercio, además del secretario, es decir, del USTR. Y ante todas esas quejas, el presidente viene y le dice, ¿saben qué? Pues le meto 50% a partir del 1 de junio. Obviamente que el mercado reaccionó a la baja. Si nos vamos a los títulos de renta variable, el mercado del Dow Jones cayó 256 puntos, un 0.6%. El S&P 500 cayó 0.7% y el Nasdaq cayó un 1%. Y igualmente otros activos de renta fija pues generaron una situación de turbulencia. La tasa a 4.52%, las notas del Tesoro a 10 años, y a pesar de esa alta tasa de interés, el dólar volvió a caer por todo el riesgo, la incertidumbre, el ruido que se genera alrededor. Cayó y ya está en $1.14 por euro. $1.14 por euro, se depreció frente al euro en el día de ayer 0.8%. Pienso que el precio, oigan bien, pudo haber sido peor la caída del precio de las acciones de los Estados Unidos ante esta noticia. Pudo haber sido peor y no fue peor porque el mercado está pensando que esta es la típica estrategia de Donald Trump de que manda un golpe y después recoge, como fue el caso de China, que mandó un golpe de 145% y posteriormente el presidente de los Estados Unidos en una negociación un domingo viene y dice que ha llegado a un acuerdo por 90 días con China y ha bajado de 145 a 30% por parte de los Estados Unidos el arancel recíproco, mientras que eso incluye 20 puntos porcentuales que están relacionados con el comercio ilícito o el comercio de fentanilo, que dice Trump que lo apoya China. Y mientras entonces China establece un arancel recíproco del 10%. Lo que probablemente ocurra en el largo plazo, lo que suceda entre estos dos países, estos dos gigantes de la economía global, Estados Unidos y China, es un 10%. Pues eso es lo que muy probablemente ocurra también. Eso es lo que el mercado está percibiendo, que puede ocurrir una situación en la cual se establezca un arancel recíproco en la Unión Europea, Estados Unidos, que comenzará con este 50% y al final terminará un 10%, que es lo que quiere Trump. Pero la Unión Europea había dicho, que yo creo que ese fue uno de los errores, que ella quería un mejor resultado que lo que había conseguido China, 10%, que lo que había recibido el United Kingdom, el Reino Unido, 10%, incluso unas exenciones a una determinada cantidad de vehículos van a poder entrar a Estados Unidos sin arancel. Y ante eso, pues la Unión Europea dijo, quiero algo más. Parece ser que en ese quiero y no quiero y quiero y va y viene, en ese va y tirijala con los Estados Unidos, pues el presidente de los Estados Unidos se molestó y le vino con un 50% a partir del 1 de junio. Ya ustedes se imaginan lo que eso significa para la Unión Europea, una economía que vive hacia el extranjero. Uno de los principales exportadores del mundo es Alemania. Y Alemania está en recesión, lleva 2 años en recesión, 2 años en recesión. Entonces, ante esa situación, es lógico que entonces Estados Unidos, si le sube el arancel del 50% y se mantiene ese 50%, abriría las puertas a una recesión para toda Europa y además para el propio Estados Unidos, porque estamos hablando de una supereconomía. Estos son 27 países que conforman el bloque de la Unión Europea. Eso sería algo catastrófico, algo terrible para países como la República Dominicana, que son países de economía pequeña y abierta, que le conviene que los Estados Unidos crezcan, porque por cada punto que crece Estados Unidos, República Dominicana crece alrededor de 2 puntos porcentuales. Si los Estados Unidos entran en recesión porque hay una situación de colapso del comercio con la Unión Europea, porque con un arancel del 50% no habrá comercio de una cantidad importante de productos que se exportan de un lado y para otro, porque la Unión Europea obviamente no va a quedarse con las manos cruzadas. Muy probablemente lo que ocurre es una represalia de parte de la Unión Europea que va a identificar productos, por ejemplo el whisky, por ejemplo automóviles, por ejemplo bienes agropecuarios, y le va a poner un arancel de 50% a una cantidad de importaciones que esté relacionada con lo que está haciendo Estados Unidos. Y eso
va a provocar recesión. Recesión en Estados Unidos impacta negativamente a la economía dominicana, porque si Estados Unidos cae en recesión, la probabilidad de que República Dominicana caiga en recesión se eleva exponencialmente y eso sería algo muy perjudicial. Así que nuestro deseo desde aquí, desde Consulta Económica, desde el Oráculo Económico de la República Dominicana, es que Estados Unidos se ponga de acuerdo con la Unión Europea, establezca como máximo un arancel del 10% y ese arancel pues se mantenga y que a partir de ahí entonces se sepa cuál es el impacto sobre los precios, se elimine la incertidumbre, se elimine el ruido y comencemos ya a invertir, a crecer con una nueva estructura arancelaria del 10% por parte de los Estados Unidos y quizás sin ningún tipo de arancel por parte de otros países, porque la realidad es que si Estados Unidos quiere poner arancel y que esos aranceles sepa que le va a costar a su consumidor, como dijo Walmart recientemente, que dijo Walmart, vienen aumentos de precios y la reacción molesto de parte del presidente Trump fue decir, ¿saben qué? China, Walmart, cómanse su arancel. Así no es que funcionan las cosas, pero así lo piensa el presidente de la nación más poderosa, que por cierto tiene un lío montado con la Universidad de Harvard y esperemos que eso se resuelva, porque si hay algo que tiene ventajas comparativas los Estados Unidos por el extraordinario buen desempeño de sus investigaciones es en la educación superior. La educación superior, esas universidades, Harvard, MIT, Chicago, Princeton, Stanford, Duke, son grandes universidades, son investigadores que están ahí y estas medidas que está tomando el presidente Trump, primero quitarle recursos por parte del Estado a Harvard y luego haciendo que miles de personas que son estudiantes, que son profesores extranjeros que trabajan en Harvard tengan que salir de esa universidad y salir de los Estados Unidos. Ante esa situación, realmente lo que se está es perjudicando la capacidad de Estados Unidos de generar más ingresos por el área de servicios, que es donde tiene un gran superávit. Los Estados Unidos tienen un déficit comercial importante, pero tiene un superávit, sea con la Unión Europea, sea con China, sea en el área de servicios. Por eso, nuestra recomendación es que con la Unión Europea se llegue a un acuerdo, se evite represalias, se establezca el arancel del 10%, si ese es el que quiere ser ya como arancel base, y al mismo tiempo proteja su capacidad de seguir generando ingresos por el lado de servicios, específicamente en sus universidades. Que sepa el presidente Trump que esas universidades son muy bien valoradas, son muy bien vistas y que hay que protegerla. Ese es mi consejo desde aquí, desde Consulta Económica. Seguimos aquí en Consulta Económica, el oráculo económico de la República Dominicana, el programa económico de la Z101 y otra noticia también proveniente de los Estados Unidos, pero que nos afecta a nosotros, es la reforma tributaria o reforma fiscal, porque hay elementos por el lado del gasto público también del presidente Trump. O sea, fíjense que hemos comenzado con medidas norteamericanas porque obviamente que nos afectan por el hecho de que tenemos una cantidad importantísima de personas allá que viven, que trabajan. Tenemos una cantidad enorme de remesas que vienen, 83% de casi 11 mil millones de dólares que recibe de remesas la República Dominicana anualmente, el 40% del turismo, así como también hay una cantidad enorme de recursos de capital que llegan provenientes de los Estados Unidos. O sea que de esa economía, tal como le vaya a ellos, pues nos irá a nosotros. Y en este caso tenemos una reforma tributaria que ha remeniado la economía de los Estados Unidos por el hecho de que el presidente Trump lo que quiere es, en primer lugar, mantener lo que son los beneficios impositivos en términos de menores tasas que él se hizo aprobar en el año 2017 y que ya vencían este año. Entonces lo que hace es posponer hasta el año 2034, desde este año hasta el 2034, lo que serían esas medidas que se iban a ir eliminando, medidas que habían reducido la tasa impositiva y que la iban a volver a incrementar. Pues a pesar de las críticas, a pesar de la reacción negativa del mercado de deuda pública, que piensa que esto va a generar un deterioro de las finanzas públicas y en consecuencia va a producir una caída en el precio de los bonos y eso sube la tasa de rendimiento o la tasa de interés que tiene que pagar el gobierno de Estados Unidos por los bonos, pues a pesar de eso,
logró que se aprobase por un voto en la Cámara de Representantes, eso es como si fueran los diputados, en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Donald Trump logró que se aprobase por un voto ese proyecto de ley. Ahora pasa al Senado. En el Senado el presidente Trump tiene mayoría, debería pasar sin ningún problema, pero si hay una modificación tiene que volver a la Cámara de Representantes antes de ir al escritorio de Donald Trump. El proyecto grande y hermoso, como dice el presidente Trump, que tiene más de 1,000 páginas, ese proyecto grande y hermoso del presidente Trump, que obviamente impacta sobre las finanzas públicas. Se estima que esta modificación de impuestos, ya sea porque deja de cobrar, ya sea porque incrementa, ya sea porque baja los gastos, ya sea porque incrementa los gastos, esa combinación que hace de todo, esa combinación genera un aumento del déficit público. Yo tengo aquí que menores ingresos tributarios, mayores gastos, estaría generando un nivel de déficit de 2.8 millones de dólares, es lo que le dice en inglés trillones. 2.8 millones de dólares en un periodo de 10 años, y eso va a llevar la deuda pública a un nivel del 98% del PIB a 125% del PIB. Del 98% del PIB a 125% del PIB. Eso no quita que todo se explique por esto, porque la deuda iba a seguir subiendo. La deuda está en una situación insostenible y por eso Moody's recientemente le bajó la calificación crediticia al gobierno de Estados Unidos, que era AAA, se la bajó un escalón por el tema de que la deuda va subiendo. Pero ahora, si iba subiendo con esta pendiente, ahora va a subir con una pendiente mayor debido a esta reforma tributaria que aumenta en 2.8 millones de dólares el déficit de los Estados Unidos. Hay recortes impositivos que se extienden. Eso genera una pérdida de ingresos por 2.2 millones de dólares, 2.2 millones de dólares hasta el año 2034. Hay un límite del gasto deducible por concepto de impuestos estatales que se eleva en 900, y eso le va a costar en 916 mil millones de dólares. Ese límite que antes era $10,000, ahora pasa a $40,000, que los impuestos que yo pago a nivel estatal lo puedo deducir de mis impuestos federales. Eso, que por ejemplo aquí en República Dominicana no se puede, por ejemplo que el impuesto que usted paga por la propiedad, usted lo puede deducir del impuesto sobre la renta, por ejemplo. Aquí no se puede hacer, en los Estados Unidos sí se puede hacer, y eso se elevó de $10,000 a $40,000. Eso va a tener un impacto en los próximos 10 años de 916 mil millones de dólares. También el proyecto mantiene el crédito tributario por los hijos, y eso asciende a 797 mil millones de dólares. La reforma de Trump incluye un impuesto, y aquí esto es algo gravísimo. Un impuesto de 3.5%, originalmente era 5%, un impuesto de 3.5% a las remesas. Y eso es algo ilógico. ¿Por qué? Vamos a suponer lo siguiente: tú tienes una persona que ha trabajado en los Estados Unidos. Vamos a suponer que usted trabaje en un lugar donde ahí le retienen. Usted trabaja en el mercado formal, le retienen, usted paga impuestos. Usted tiene el dinero, y usted tiene su mamá que vive aquí, usted tiene su abuelita, usted tiene su hijo que va a la escuela, y usted está haciendo un gran sacrificio, emigró, está viviendo en los Estados Unidos, está esperando reunirse con su familia, mientras tanto usted le está mandando remesas. Ya usted pagó impuestos sobre la renta, sobre esa renta que usted generó con su trabajo productivo, usted pagó impuestos. Pues con ese impuesto que ya ha pagado, usted debería poder hacer lo que quiera con lo que le quedó. Por ejemplo, vamos a suponer que usted pagó 20%, 30%, lo que sea que usted le cobre. Vamos a suponer que usted tenía 100, pagó 20, le quedó 80. Esos 80, usted le puede hacer lo que usted quiera ya, porque usted pagó el impuesto que se generó cuando usted creó esa masa de recursos, que es su ingreso, en este caso asalariado, por ejemplo. Esos 100 que ya usted pagó 20, que le quedan 80, usted no debería pagar más impuestos. No debería pagar más impuestos cuando usted, por ejemplo, lo distribuya, cuando usted se lo regala a alguien, cuando usted lo gasta, no. Si usted lo gasta en algo que tenga impuestos, pues usted pagará ahí. Pero si es algo que usted se lo dice, mira, muchacho, a tu hijo, toma, vete al colegio con estos recursos, usted no debería pagar impuestos. Pues bien, ¿qué sucede? Usted le manda ahora
a su familiar que vive acá en la República Dominicana desde Estados Unidos y va a tener que pagar 3.5%. Para que tengamos una idea, miren, vamos a suponer que tenemos, esto es para calcular rápidamente, lo que le va a representar a la economía dominicana ese impuesto 3.5%. Miren, 10.800 millones de dólares es el total de remesa. Vamos a suponer que Estados Unidos sea 83%, puede ser 85%, pero vamos a suponer 83%, eso es 8.964 millones de dólares. Por 0.035, que sería el impuesto 3.5%, eso significa 314 millones de dólares. 314 millones de dólares que se lo tenemos que entregar a Estados Unidos. Usted me dirá, bueno, pero es que ellos están trabajando allá, deberían pagar impuestos. Sí, ya ellos pagan impuestos. Y tú me dices, no, y si están en el mercado informal, y si están, bueno, asimismo hay otras personas que están en el mercado informal, que ganan recursos, que no hacen un envío hacia transferencia a sus familiares, pero se lo dan dentro de Estados Unidos y no pagan impuestos. Entonces, fíjense cómo hay una discriminación. Es por el simple hecho de yo enviarlo a mi familiar a través de un sistema que es un sistema formal de envío. Entonces eso, yo lo que voy a hacer es enviar de una forma que sea no tradicional, no institucional, sino que sea no oficial, que sea informal. Lo voy a mandar entre las gomas de un automóvil, lo voy a mandar en una de estas pacas que estoy mandando, lo voy a poner en los zapatos, lo voy a mandar de cualquier otra forma para no pagar el 3.5%, que vuelvo y repito, representa más de 300 millones de dólares para la economía dominicana. Esa es algo que se añade al hecho de que, además de haber pagado impuestos, República Dominicana tiene un déficit con los Estados Unidos, a diferencia de lo que yo le señalé a usted de la Unión Europea, que tiene un superávit enorme frente a los Estados Unidos, como lo tiene China enorme, como lo tiene México enorme, como lo tiene Canadá enorme. República Dominicana tiene un déficit frente a la economía de los Estados Unidos de 5.263 millones de dólares, 5.263 millones de dólares. Y ahora le vamos a tener que pagar a los Estados Unidos también, después de haber pagado esos dominicanos que viven en los Estados Unidos sus impuestos, le voy a tener que pagar 314 millones de dólares a alguien, oigan bien, que es el Estado de los Estados Unidos, pero al mismo tiempo yo se lo estoy quitando a segmentos de población. ¿Quién recibe remesas aquí? El 20, 30, 40, 50% de la población. Ahí es que está la recepción de remesas. Son personas que no son ricas, son personas que necesitan esos recursos. ¿Para qué? Necesitan esos recursos para mandar a su hijo a la escuela, necesitan esos recursos para comprar los medicamentos, necesitan esos recursos para hacer un arreglito a la casa, necesitan esos recursos para pagar a una señora que le cuide a su mamá, necesitan esos recursos. Entonces, usted me va a decir a mí que le voy a cobrar 3.5% sobre la remesa. Por favor. O sea, eso es un golpe a México, un gran receptor de remesas de los Estados Unidos. Es un golpe a Guatemala, gran receptor de remesas de los Estados Unidos. Un golpe a República Dominicana, golpe a El Salvador, golpe a amigos de los Estados Unidos. No estamos hablando de enemigos. Por eso hay quienes piensan que el presidente Trump como que está comportándose de una manera tal que a los amigos que más le está golpeando. Fíjate cómo le golpea el presidente Trump, principalmente a la Unión Europea. Incluso a China le pone 30%. Y a la Unión Europea ahora le pone 50%. A México, cuando llegó, lo golpeó más fuerte que lo que había golpeado a otras naciones que no son tan importantes para Estados Unidos como es México. Entonces, ahora golpea a segmentos de población de países que son amigos de los Estados Unidos, que han sido colaboradores de Estados Unidos, mientras la Centroamérica estaba prendiendo en candela. República Dominicana fue un remanso de paz, receptor de inversiones en el área de zona franca de recursos de los Estados Unidos durante el gobierno del presidente Ronald Reagan. República Dominicana fue el país de toda la región que más se aprovechó de la iniciativa de la Cuenca del Caribe, que le abrió las puertas a todas esas empresas, mientras países de América Latina estaban con la revolución sandinista, con la guerra civil en El Salvador,
con golpe de Estado en Guatemala, en Honduras, en situaciones bien complicadas. República Dominicana y Costa Rica era el otro, estaban en una situación, Panamá hasta invadida estaba. Entonces, República Dominicana, sin embargo, estaba en una situación de tranquilidad. República Dominicana le brindó un entorno favorable para la inversión norteamericana, y a ese país, socio de los Estados Unidos, que le ha brindado capacidad en términos de recepción de capitales para que se convierta esas empresas zona franca en un eslabón competitivo de la industria productiva de los Estados Unidos, porque las empresas zona franca dominicanas lo que constituyen es eso, un eslabón de la cadena de competitividad de los Estados Unidos, y a ese país es que le coloca, junto a otros, le coloca un impuesto de 3.5% a las remesas. Es una reforma definitivamente regresiva, es una reforma que beneficia más a los más ricos en los Estados Unidos, pero también perjudica a los más pobres en los Estados Unidos, pero también fuera de los Estados Unidos con esta medida del 3.5%. Es regresiva porque le baja los impuestos a los más ricos, y se ha visto, hay gráficas que han aparecido en el Financial Times, por ejemplo, en base a diferentes estudios que se han realizado, que se ve claramente cómo quienes se benefician de estas medidas impositivas, de estos recortes y mantenimientos y extensiones de recorte de impuestos de parte del presidente Donald Trump, son los segmentos de mayores ingresos y de mayor edad, mientras que los de menores ingresos y menor edad son los más golpeados. Y en el caso del impuesto del 3.5% sobre las remesas, obviamente quienes los más se están golpeando es a los segmentos de menores ingresos, de países socios, colaboradores, amigos de los Estados Unidos, como es el caso de México, Guatemala, El Salvador y nuestra querida República Dominicana.